Bien. Bien, nuestra sesión de hoy no es mantener el negocio en mente, ¿listo? Mantener el negocio en mente, básicamente esta sesión muy asociada, ¿no? Podríamos decir que es la última, ¿no? La última temática, ¿no? De este nuevo concepto, de este examen, de cierta forma, ¿no? Mantener negocio en mente. Una sesión pues, muy interesante, vamos a ver mantener negocio en mente y calidad, ¿no? Calidad, dos cositas aquí súper chéveres. La próxima seguramente veremos generales, que es de todo un poco, ¿no? Mezcladitos y obviamente la parte de recursos. ¿Listo? Algunas de las tareas quiero dejar, ¿no? Aquí algunos, digamos que estos pantallazos he tenido, pero voy a hacer una consolidación, ¿vale? De las tareas en cierta forma que hemos dejado y todo como bueno, digamos que de pronto lo vamos a compartir por los grupos en caso tal bueno, deseen seguir con la continuidad de estos ejercicios, ¿vale? Entonces, aquí está, digamos, nuestras tareas, bueno, en este sentido, que ya cerrando este ciclo en esta parte, pues que es bastante, ¿no? Entonces, voy a consolidar esto en un logcito de tareas, ¿vale? De todas las diapositivas que hemos dejado con todo, ¿listo? Les tengo eso para poderlo hacer. ¿Listo? Entonces, bien. Temáticas de mantener el negocio, bueno, interesante, ¿no? Este examen tan holístico, ¿no? Y a la vez tan extraño, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Con cosas teóricas, otras no tanto, ¿no? Otras con este universo agilista, ¿no? En el que estamos hoy en día, donde, bueno, hay una serie, ¿no? de principios, de cosas que se están impulsando con este examen. Bueno, este es un área que tiene mucho que ver con temas de beneficios, es un área que tiene mucho que ver con cumplimiento, como aquí, ¿no? Gestionar requisitos de cumplimiento. Quizá un área o un dominio, podemos decir una temática muy asociada a lo que es en cierta forma un tema un poco más jurídico, ¿no? En cierta manera, es decir, tiene requisitos de cumplimiento legal, jurídico muchas veces, ¿no? Donde siempre los estamos mapeando, entendemos los impactos que una situación de cumplimiento o incumplimiento nos pone. Es decir, una posición de incumplimiento es algo, sabemos, que es bastante delicado y por lo general los incumplimientos deben escalarse a nivel de gestión de proyectos. Las implicaciones legales, ¿no? Pues son elementos que tienen que jugar o que juegan parte en este examen. Listo, juegan parte en este examen. Entonces, muy, muy importante, ¿no? Es una buena lectura. Creo que es un área o una temática que a nivel de examen puede ser bastante importante en el sentido de que muchas de las situaciones que pueden pasar, ¿no? En el examen y en el mundo real tienen que ver con esto, posiciones de incumplimiento. Evaluar y entregar los beneficios y el valor del proyecto, ¿no? Totalmente importante. Es decir, hoy en día, digamos, nuestra gestión de proyectos, yo como siempre les he dicho, ¿no? En el curso, en todo lado, no creo que hasta ya en cierta forma lo he repetido una y mil veces, ¿no? Y es que ya la gerencia de proyectos, exclusivamente la triple restricción, se queda corta, ¿no? Se queda totalmente corta. Hoy por hoy podríamos decir que completamente trascendemos, ¿no? Trascendemos totalmente una gestión de proyectos que se mueve muchísimo, ¿ok? Hacia lo que significa la gestión clara de lo que es el valor, ¿vale? El valor en todo sentido. Entonces, eso nos lleva a nosotros a que debemos entender qué beneficios son los que yo voy a obtener a través de los resultados de un proyecto, más allá de simplemente gestionar alcance, tiempo y costo, sino que por eso nos inclinamos a entender que las cosas estén construidas correctamente, además de que las cosas sean construidas pues de manera, o más bien dicho, los productos correctos. Y un producto correcto, pues un producto que efectivamente encuentra la necesidad del cliente. Sí, y sobre todo en el mundo de hoy, ¿no? Donde todo cambia, sí, donde hoy, por ejemplo, generar planeaciones estratégicas de largo plazo ya prácticamente es imposible, ¿vale? Digamos, haces planeaciones de 2 meses, 3 meses, ¿vale? Ya al día siguiente de pronto una necesidad ya no es la misma. Es como cuando se lanzan nuevos televisores, ¿no? De un día al otro ya es otra cosa. Entonces, pues esto implica, ¿no? Un mapeo mucho más del beneficio, un entendimiento de lo que significa el valor para la organización. La definición de valor organizacional es muy diferente, ¿vale? Es muy diferente tanto para una compañía como para los mismos departamentos de la compañía y va cambiando, sí, va cambiando en función de lo que significa valor. Hoy por hoy, para mí, valor puede ser la sostenibilidad.
quizá en un mes, mañana, en 2 meses, qué sé yo, puede ser, bueno, quizá quiero permanecer en el mercado y quiero lanzar un nuevo producto al mercado. Puede ser con cosas tan dinámicas, y eso hace que yo ya tenga que migrar en mi pensamiento mucho más allá de lo que es simplemente el producto, sino que tengo que mentalizarme en lo que significa el ciclo de vida del beneficio, donde hay un assessment del beneficio, un análisis, una identificación del beneficio, una construcción del beneficio, una transición del beneficio, una realización del beneficio y poder tomar decisiones frente a él. Por eso el agilismo, quizá lo que genera el agilismo un poco no es eso, no es ese entendimiento de lo que es generación de valor, medir el valor, entender el valor, ¿vale? No simplemente quizá quedarnos con lo que significa la definición, ¿no? Voy a moverme por la generación de valor. Pues tú primero tienes que saber qué significa valor para hacerlo. Es muy importante. Evaluar y abordar los cambios en el entorno empresarial interno y externo. Total, ¿no es cierto? Muy metido en planeación estratégica, es decir, entendemos nosotros que el plan estratégico organizacional es absolutamente dinámico. Y los objetivos son absolutamente pestelísimos, ¿no? Pestel, como se llame, ¿no? Afectados por factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales, de todo tipo. Y todo eso genera influencia, influencia directa, de manera externa, de manera interna, y todo eso es un mix que hace que las cosas efectivamente cambien. Es decir, los impactos en el cambio estratégico que generan nuestros proyectos, qué situaciones pasan cuando las cosas van cambiando. Entonces eso, obviamente, ¿no? Entender factores ambientales, activos de procesos, pues es algo muy importante. Apoyar el cambio organizacional, ¿no? Muy interesante, es decir, cuando implementamos proyectos, quizá cosas que muchas veces uno encuentra en el día a día, ¿no? De un PMBOK o cosas de este tipo donde regularmente uno podría observar, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Una situación un cambio en la organización, una implementación de un nuevo producto. Ok, estos procesos de implementación regularmente requieren análisis del estado actual organizacional, okay, análisis del estado futuro, entendimiento de la posición actual en términos de si la organización hoy por hoy está lista o no para recibir una solución. ¿Sí? Entonces uno dice, ok, estoy listo o no estoy listo, ¿qué significa? ¿No? Es decir, yo les citaba muchos ejemplos en términos de decir, por ejemplo, yo puedo tener una película, ¿no? Que la acabé de producir, ¿vale? Sin embargo, no estoy listo quizá para poderla lanzar. A esperar al año 2022, 2023, no es porque las condiciones aún no están dadas. Entonces hay planes de gestión de la transición, entender la estrategia de despliegue, entender la transferencia de conocimientos, entender la evaluación de riesgos y obviamente análisis organizacional. Bueno, son muchas de las cosas que pasan ahí. Y obviamente el proceso de mejora continua, ¿no? Que no lo voy a explicar esto. Entonces, hay varias cosas, ¿no? Mediciones de cumplimiento, ¿no? Es decir, esto tiene mucho que ver con calidad, muchísimo. Entendemos tolerancias, criterios de aceptación, ¿no? Consecuencias de incumplimientos, mira, o sea, tiene que ver con riesgos, es decir, de alguna manera, si incumples, bueno, ¿qué va a pasar, no? Nuestro plan de gestión de beneficios, documentos súper importantes, ¿no? Asociado a entender y cómo realizar el análisis cualitativo y cuantitativo del beneficio, cómo determino los atributos de cada beneficio, quiénes son las personas que responden o son responsables por la generación del beneficio, cuáles son los entregables que regularmente se articulan entre sí para poderlos generar. Sí, cuál es la trazabilidad, es una matriz de trazabilidad de beneficios, ¿no? Que yo puedo tener, bueno, todo eso. Tenemos, claro, internal rate of return, ¿no? Tasa interna de retorno, valor presente neto, payback period, pero de retorno, ROI, ¿no? Algunas de las formas para medir el beneficio, ¿no es cierto? En términos de lo que es negocio, ¿no? Tangibles y financieros, monetizables. Importante, ¿no? Es posible que yo espere una o dos preguntitas de esto, ¿no? O sea, recordar estos conceptos financieros, ¿no? Muy importante. Árboles de la decisión, teorías de Monte Carlo, ¿no? Tiene que ver con temas de riesgos, listo, muy importante, no se olviden de esto, ¿sí? Esto es la aplicación del valor monetario esperado, ¿no? Esto es obviamente Monte Carlo, asociarlo con simulación, ¿no? Entender cuál es la probabilidad de éxito, ¿no? Muchas veces de ciertas cosas. La puntuación neta del promotor, ¿sí? Esta es una encuesta, ¿no? Que califica realmente como esa, ¿qué podemos llamar, no? Como esa posición de un cliente de hacer recomendaciones de una marca a otro cliente, ¿no? Digamos, diferentes escalas y cosas. El plan de la transición,
¿no? Plan para hacer el despliegue, la transición, ¿no? La forma en que yo voy a generar ese despliegue, es decir, cómo puede ser, ¿no? La estrategia del cutover, les decía yo, puede ser segmentado, puede ser, digamos que, bueno, una coexistencia, ¿no? Que puede ser permanente o puede ser, qué sé yo, ¿no? Una masiva. Plan de liberación, ¿no? Del recurso, incremento mínimo de negocio, ¿no? Una definición, recuerden, ¿no? De lo que significa un poco el mundo del ágil, ¿ok? Asociado a cómo yo voy a entregar valor, ¿no? En cierta forma. Valor de negocio, lo que significa business value, ¿no? Cuando uno habla de valor, ¿qué es valor? ¿No? Valor realmente es todos los beneficios, tanto tangibles como intangibles, que yo voy a recibir. ¿Descontado de qué? De lo que voy a invertir. Gobernanzas, demostraciones, bueno, son algunas de las cosas que tenemos por acá. Requisitos no funcionales, obviamente muy importantes, ¿no? Muchas veces esquemas de validación de alcance, ¿no? Cuando tienes la solución como un todo, ¿ok? Y cómo es el performance de esa solución como un todo para entender, bueno, si estás cumpliendo o no. Todo eso es el negocio, ¿listo? Todo eso es el negocio y todo eso pues se vuelve un factor muy importante. Miremos esta primera pregunta. ¿Qué me dicen de esta primera pregunta? Aquí voy a ir leyendo esta pregunta, ¿listo? Voy leyendo esta preguntita mientras todos están contestándola, ¿listo? Aunque su empresa no es el postor más bajo, ¿ok? Para el proyecto, el cliente espera un buen desempeño de su empresa y desea adjudicar el contrato. El contrato, ¿no? Digamos. Eh, para adjudicarse el contrato, el cliente le solicita que elimine los costos de gestión de su proyecto. El cliente dice que su empresa tiene buenos procesos de proyectos y los controles del proyecto inflan innecesariamente sus costos. ¿Qué debe hacer, no, en estas circunstancias? Ok, bueno, aquí hay una masiva, posición masiva, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver, ¿no? De aquí algunas de las posiciones de algunos de ustedes. ¿Listo? Muy bien, bueno, voy a hablar con Robinson. Hola, Robinson, ¿qué más? Hola Andrés, ¿cómo estás? No Ah, sé por muy qué me bien. imaginé que me ibas a sacar a mí. Ah, sí. Llevaba algún tiempo sin asistir, quería saber por qué. Claro, Así que claro, bueno, ¿no? Pero quiero medir que estés todavía en sintonía. sí, me imagino, me Muy imagino, me bien. imagino. A ver, te comento un poquitito en qué pensé cuando respondí la pregunta. Eh, la verdad que me pareció como lo más sensato ver el tema de los costos de gestión asociados en proyectos anteriores o proyectos similares, de manera de poder establecer el valor que estos tenían. Y me pareció que eso era como lo que más describía lo que había que exponer, en este caso, al cliente para poder convencerlos de. Y por eso contesté la letra A. Ok, ok, muy bien, ¿no es cierto? Sí. Si uno dice en esta pregunta, dice, bueno, elimine los costos de gestión de proyectos y confíe en su experiencia, ¿no? Digamos que esto estamos, como quien dice, ¿no? Desconociendo lo que estamos estudiando, ¿no? De alguna manera. O sea, es decir, hay una ciencia. O sea, claro, la gestión de proyectos es un arte y una ciencia. O sea, es una combinación de las dos cosas, ¿no? No puedo decir, confíe simplemente en su experiencia y haga lo que uno normalmente hace en el mundo real, ¿no? Así, digamos que
hagámosle a lo que caiga, ¿no? Esto efectivamente no, por eso estudiamos lo que estamos estudiando. Claro. Eliminar los costos asociados con la gestión de proyectos, puesto que vamos a emplear ágil, el cual se centra exclusivamente en el trabajo del producto. Bueno, me gustaría escuchar aquí qué me dicen de esta segunda opción, ¿no? Uno dice, esto también suena interesante, ok, pero ¿por qué de pronto no, ¿no? ¿Qué podría ser acá? Le voy a preguntar, por ejemplo, aquí a Gerson. Hola, Gerson, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy bien, ¿y tú? Ah, excelente, Gerson. ¿Qué más de cosas? Bien, gracias. Así, Bueno, ex- cuéntame por qué excelente, respondí. Gerson. ¿Tú por qué pensarías que la C no es, por ejemplo? ¿Por qué la C no sería? ¿Qué piensas tú de eso? Yo digamos, a raíz de una eliminación de costos como el cliente desea, yo creo que no es esta parte porque igual todo, como tú dices, todo lo que estamos estudiando pues debe generar un costo hacia el cliente al final porque pues es un arte, como dices. Entonces yo creo que así sea ágil, sea predictivo, igual la gestión debe tener su costo como tal hacia el proyecto. Entonces por eso dije eliminar el costo a pesar de que utilicemos ágil o utilicemos predictivo, me parece que no era lo correcto. Correcto, ¿no? Interesante. O sea, uno dice, ah, bueno, es que el mundo agilista, pues en el mundo agilista te dicen, vamos de alguna forma, ¿no? Tercer principio, el manifiesto ágil, ¿no? Como que dice, prima el desarrollo o prima el producto, ¿no? Sobre documentación, de alguna forma comprensiva, excesiva, ¿no? Lo que sea. Y uno dice, ah, el hecho de que yo diga, no voy a hacer documentación, o eso no significa que de cierta manera no va a hacer gestión y cosas. Y bueno, por eso ponemos un Scrum Master, ¿no? Por ejemplo, en el Ágil decimos el Scrum Master. De hecho, muchas de las empresas hoy en día adolecen porque simplemente yo quizá puedo tener un Product Owner y pongo un Product Owner y Scrum Master al tiempo, ¿no? Y no hay quien muchas veces piense en la gestión. Y como quien dice, estoy ahí en la candela del día a día, pero no existe quien de alguna forma implemente un modelo organizado, ¿no? Que establezca una forma de trabajar y ese establecimiento, forma de trabajar, pues conduce claramente a que hay una gestión de proyectos. Una persona que dice, venga, vamos a ponernos de acuerdo en herramientas, en técnicas, cómo priorizar, cómo definir historias de usuario, es decir, cómo yo divido de alguna forma o cómo ponemos criterio para coger épicas y volver las historias. Sí, todo eso hay que pensarlo, eso es gestión, ¿no? Muy bien, excelente, ¿cierto? Eliminar los costos de algunas actividades de gestión, pero no el salario. Bueno, no el salario del director. Oiga, sí, no, eliminen lo que quieran, ¿no? Pero no me dejen sin sueldo. Bueno, no, muy bien. Exacto, ¿no? Esta es la posición. Y se describa los costos incurridos en proyectos anteriores asociados con la gestión de proyectos y exponga los beneficios. Claro, no sé, yo puedo dar criterio muy fuerte sobre lo que he hecho anteriormente, es decir, las lecciones aprendidas, la información histórica, ¿vale? Todo lo que hemos obtenido nosotros a través de la gestión del proyecto y expongamos los beneficios. ¿Sí me entiendes? O sea, entendamos que esto que estamos estudiando, pues, tiene los beneficios y esto tiene que venderse de alguna forma. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Esta pregunta me gusta mucho. Muy bien. ¿Qué me dicen de esta pregunta?
esta pregunta dice, ¿te encuentras evaluando el valor entre varios proyectos para determinar si determina el proyecto que más beneficios podría entregar a la organización? Según lo anterior, tu selección, ¿no? Tenemos un proyecto, tenemos 3 proyectos, un payback period, ¿no? Payback period, periodo de retorno, 5, 6, 7 años y un BPN de 6.000, 7.000 y 8.000. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué respuestas podrán ser aquí las más apropiadas? ¿Ok? Bueno, le voy a preguntar, por ejemplo, aquí a Mariana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola Andrés, después de haber contestado me puse a pensar si la respuesta más adecuada era la C o de pronto era la A, porque si bien es cierto que el valor presente neto, que es lo que voy a recibir, es más alto en el C, me demoro 7 años en tener ese payback, se me olvida lo que significa la otra P. El payback period, correcto. Ajá. Period, que es hasta se demora 7 años, mientras que, por ejemplo, la A tiene un valor presente neto más bajito, pero se recupera en menos tiempo, en 5 años. Entonces, yo me lancé por la C, pero me quedé pensando. La verdad no sé. Okay. Bien, digamos que nosotros, por ejemplo, para el examen, claro, bueno, siempre van a haber criterios, ¿vale? Posiciones de criterios y cosas. Sin embargo, digamos que para el examen siempre tengo que entender cuál es el modelo más completo, ¿no es cierto? Que me ponga a mí seguramente en posiciones de cuando me pone a evaluar proyectos, ¿no? Regularmente, pues, digamos que dependiendo mucho del nivel de exposición al riesgo del proyecto, dependiendo de su complejidad, ¿no? Su inversión, etcétera, bueno, siempre va a depender quizá la herramienta, ¿no? Cuando uno dice regularmente, por ejemplo, en este caso, ¿no? Me dicen, como quien dice, entre 2 opciones. Sí, siempre voy a buscar aquella opción que me dé la información más completa para el examen. Vuelvo y repito. ¿Listo? A menos de que a mí me den algún otro tipo de criterio, ¿vale? Si a mí me dijeran el que más una cosa, el que más otra cosa, bueno, qué sé yo. Pero para el examen, si me ponen a comparar entre varios tipos de herramientas, okay, que yo puedo tener, pues voy a coger la que sea siempre la más completa, ¿no? Y cuando uno busca, digamos que estos son beneficios finalmente, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, el periodo de retorno, ¿qué significa de alguna manera? ¿No? Esto es muy sencillo y uno dice, es como si yo tuviera, ¿no? Claramente una inversión gigante, ¿no? Una inversión que has hecho y efectivamente como año tras año, claro, según de los beneficios netos, ok, que yo estoy recibiendo, ¿no? De alguna manera, cómo voy amortizando esta inversión, ¿no? Llegando a un punto donde digo, mira aquí, ¿no? Esto es, desde aquí empiezas tú a empezar a visualizar situaciones, es decir, que han pasado un tiempo desde aquí hasta acá, en este caso 7 años, 5 años o cualquier cosa, pero el tema es el payback period, ¿ok? Es una operación que regularmente no implica valor del dinero en el tiempo. ¿Sí me entiendes? O sea, no implica muchas veces conceptos de valor del dinero en el tiempo, no tiene en cuenta muchas veces factores inflacionarios. Yo le llamo, ¿no? Estas son las cuentas que uno muchas veces hace de panadería, ¿no? Uno dice, bueno, yo invierto en un negocio, voy a poner una tienda, ¿no? Y voy a poner, qué sé yo, voy a invertir un dinero, voy a invertir 100.000, lo que sea, y hacemos un modelito, ¿no? Que muy rápido, bueno, yo voy a vender tanto, entonces, bueno, ¿en cuánto tiempo pues yo espero recuperar la inversión? Y bueno, ok, ¿no? Como sin contar con el modelo financiero, sin contar con nada, cuentas de panadería más o menos, ¿no? Y tú, ¿okay? Sin embargo, lo que es el valor presente neto, ¿no? Digamos que el valor presente neto ya como tal, sí es un modelo, ¿cierto? Como todos seguramente han hecho de este tipo de modelos, donde efectivamente tienes una inversión en tu proyecto y claramente tienes los beneficios, ¿no? Netos recibidos por cada una de las anualidades, ¿no? Y lo que hacemos en cierta forma es llevar regularmente estos flujos a una tasa de descuento, ¿sí? Al tiempo presente, ¿no? Digamos, bueno, yo no soy financiero en absoluto, pero al tiempo presente, ¿no? Para buscar entender claramente cómo esta dimensión se contrasta con esta dimensión. ¿Sí? Y saber la diferencia existente entre todos los beneficios que yo recibo a valor presente contra las inversiones que tienes. Y bueno, aquí lo que importa es que esto sea mayor que cero
y tener en cuenta, como quien dice, lo que sea mejor. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que para el examen, ¿vale? Para el examen, vuelvo y repito, ¿listo? Voy a coger el modelo que me sirva más, el modelo que sea más completo. ¿Listo? El payback period no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. ¿Listo? Entonces, pese a que si aquí en la pregunta no me mencionan que el contexto, que me digan que sea de menos tiempo, que alguna de esas cosas, entonces yo me iría claramente, ¿por qué? Pues por la posición del PPI. ¿Listo? El valor presente neto. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? Digamos que tenerlo en cuenta para el examen. Perfecto. Andrés, ¿Sí? una pregunta. Dentro de tu experiencia o de lo que apareció en el examen con esta versión nueva, ¿aparece, por ejemplo, una mezcla entre el VAN y la TIR? Sale, por ejemplo, muestra un proyecto igual que en este caso, pero en vez de payback que sea TIR, Ajá. que pasa la tasa de descuento de la empresa. ¿Ha pasado esa situación? Digamos que podría pasar, ¿vale? Podría pasar Ya, perfectamente. Yo no he visto muchas veces, no he visto preguntas ahorita, pero igual ya. te quedas con el VAN, ¿sí me entiendes? Te quedas con el valor o el VPN, ¿sí me entiendes? Te quedas con ese. Ese es como que el que mata incluso al tigre, ¿vale? O sea, le da, es mucho más como consistente en ese sentido. Sí, sí. Ya. Gracias, Andrés. Bien. José. Buenas tardes, compañeros, a todos. ¿Cómo están? Mire, Hola, José. Andrés, hola, Andrés. Mi primera impresión fue, no es posible determinar. ¿Por qué? Porque, como tú lo dijiste, yo no sé el riesgo que presenta cada uno, no hay muchos detalles donde yo pueda valerme. Y yo, como lo dice Mariana y como lo escribió también Paulina, yo dije, bueno, como no tengo muchos datos, yo creo que es más seguro y traté de sacarme la experiencia, ¿no? Porque yo vivo en Venezuela y en Venezuela, si tú lo más rápido que puedas recuperar tu dinero y tienes algo de ganancia es mejor, ¿no? Pero yo traté de apartar todo eso y dije, bueno, como yo no tengo muchos datos, o estaba entre la A y la C, por eso que te comento, por los argumentos. Pero al final dije, bueno, voy a escoger la A porque me parece como muy salomónica, no es posible determinar teniendo dos valores allí. Lo cierto es, hay posibilidades en esta pregunta de que hay algún tipo de razonamiento que me permita decir que no es posible determinar, ya que, como tú dices, esto es un mundo ideal. El examen es Disneylandia. El tema de los proyectos es Disneylandia y hay mucho PMIcismo, como dicen por allí, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, sí. está bien. Pero lo que me gustaría saber es si hay alguna posibilidad o hay algún argumento realmente sólido que yo pueda decir, no es posible determinar. Digamos que, bueno, obviamente pueden haber varias variables, ¿no? Digamos, en este tipo de cosas. Pero regularmente, digamos que en mi experiencia, viendo preguntas, ¿vale? Tipo examen, en cierta forma, cuando te pongan a hacer, a manera de ejemplo, supongamos que un cálculo ya muy específico, por ejemplo, en temas de calcular un valor presente, por ejemplo, un valor presente que es el valor futuro, 1 más i a la n, bueno, ese tipo de cosas, o dividir, bueno, ya no me acuerdo la fórmula, pero que si no tienes una variable, ¿no? Como la tasa o cosas de ese tipo, pues como tal sería en ese sentido, ¿vale? De resto, mira, siempre te van a dar como quien dice los datos, listo, los datos así como en una tabla de estas, ¿sí? Y bueno, digamos que trabajar mucho quizás sobre ese concepto. También a veces te puede aparecer el ROI, ¿no? O te puede aparecer cualquiera de esos, ¿no? Entonces, digamos que siempre para este examen, si me sale el VPN, obviamente será el mejor, ¿no? Y yo lo que diga VPN y me olvido del resto prácticamente. Listo, el VPN mayor y me la juego con ese, ¿ok? Pero de resto, digamos que te salga una idea, bueno, que no puedo determinar información o cosas. Si te dan la información de estos indicadores financieros, con eso regularmente debes tomar una decisión. ¿Listo? Sí, me queda claro. Entonces me llevo de esta pregunta que cuando me parezca un ejemplo, una pregunta de este estilo, donde no hay mucha información, siguiendo el manejo de proyecto a través del PMI, que todo debe ser el mundo ideal de alguna manera, ¿no? Me llevo Sí, el que me dé mejor ganancia, el que me traiga mejor ganancia en el momento. exacto. Es El decir, mejor beneficio. el mejor escenario que es
obtengo $2.000 más y espero 2 años más. Exactamente. Sí, ¿no? Porque, Perfecto. digamos, ahí hay que tener una cosa en mente, ¿no? Y es que coger el criterio que sea más completo en términos de entender el beneficio. Si a mí me dijeran, por ejemplo, si la pregunta me dijera, bueno, tienes que buscar recuperar inversión cuanto antes, ¿vale? A manera de ejemplo, ¿no? Entonces tu criterio ya va a ser diferente, ¿no? O pueden aparecerme también preguntas donde quizá me dicen aquí datos y tengo que calcular yo el periodo de retorno. Sí, entonces hiciste una inversión de, qué sé yo, ¿no? De $300.000 y está recuperando a razón de $20.000. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que yo recupero y cuál puede ser el mejor proyecto? Entonces, eso me pueden poner a calcular también, ¿no? Digamos. Sí, entonces yo tengo ahí que ponerme un poco pilas y sacar estos valores y, bueno, tomar decisión y decir, cojo el menor, porque me están dando desde ya, como quien dice, el criterio, sí, que yo tengo que emplear para tomar la decisión. Sin embargo, en esta pregunta que me están poniendo a comparar criterios, ¿no es cierto?, de toma de decisiones, me voy con el criterio más completo. Sí, porque es que el payback period, de alguna forma, digamos que no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Entonces puede tener mayor incertidumbre frente a los datos que uno calcule. Sí, entonces si te dan el VPN en teoría, digamos que es el modelo que ya involucra, como quien dice, todos los parámetros y sobre todo pues el factor inflacionario. Entonces me iría con el modelo más completo, ¿ok? Y lo que diga es, y me olvido del resto. Esa sería como quien dice la lección aprendida para esta pregunta. Excelente. Jonathan. Sí, sí, Andrés. Gracias, Andrés, complacido. Entiendo, me quedo con el punto. Excelente, Gracias. Muy bien. Sí, Andrés, la última de pronto preguntita. Entonces, en ese orden de ideas, a nivel jerárquico, te entiendo que siempre le voy a dar como esta prioridad al VPN. Exactamente, es correcto. Entre herramientas, ¿no? Sí, entre herramientas VPN, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está en función? VPN y TIR, ¿no? VPN y TIR serían las de mayor prioridad, ¿sí? Digamos que sí están. Si me dicen, por ejemplo, si me pueden comparar, ¿no? Con el tema del ROI, por ejemplo, entonces entre proyectos, pues el ROI mayor, el VPN mayor, la TIR mayor, ¿no? El PVP menor, ¿no? Sería como la única diferencia, pero sí sería. Andrés, si me ponen a hacer un cálculo y de alguna Ajá. manera me dan la VPN, ese cálculo podría llegar a ser alguna cáscara, sabiendo que el VPN, pues, digamos que entendiéndolo de manera jerárquica, sería de mayor valor. ¿Algún cálculo en específico? Dudo, ¿sabes? Digamos que el VPN si ya te dan los datos y esas cosas, ¿no? Ya están calculadas, no creo que te den algún dato. Si te ponen a calcular cosas, quizá más que todo puede ser asociado a un payback period o no creo yo en este examen de esta versión, ¿vale? Quizá en el del anterior sí, pero en esta lo dudo que me puedan hacer un cálculo de valor presente y valor futuro. Vale la famosa formulita que les digo, ¿no? Del valor futuro igual al valor presente, factor de 1 más i a la n, ¿no? Que donde n era el número de periodos y esas cosas. Tenerla en el radar, ¿vale? Pero dudo mucho que en este examen de esta versión nos salga algo para calcular de ese tipo. Listo, Andrés, muchas gracias. Excelente, muy bien. Bueno, por aquí, para los que no saben, bueno, aquí está el mensaje, ¿no? El mensaje de Claudia, ¿no? Claudia, como les decía yo, ¿no? Certificada aquí, me acaba de mandar la foto, ¿no? La foto del PAS, aquí súper contenta. Bueno, no, aquí está, espero tenerla de invitada la otra semana, ¿no? Para que nos cuente un poco, como les decía a todos, pero bueno, magnífico. ¿Qué me dicen de esta pregunta?
muy bien, muy bien. Vamos a ver qué nos dice esta pregunta. Dice, una organización presenta sedes alrededor del mundo. Nuevas regulaciones de informes gubernamentales para la mitad de las sedes entrarán en vigencia en 4 meses. El análisis del gerente de proyectos sobre la información disponible no permite determinar el alcance de la solución. ¿Ok? Y por lo tanto es complejo estimar el esfuerzo requerido para completar el proyecto. Ante lo anterior, tú recomiendas, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué vamos a recomendar en este sentido? No, bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Vamos a diseñar completamente, etcétera. Bueno, vamos a ver aquí algunas apreciaciones, ¿ok? Por algún lado acá. Bueno, por aquí, ¿qué más tenemos? Voy a preguntarle, por ejemplo, a Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Luis. ¿Y tú? Bien, gracias. No sé Magnífico. si soy yo o otro Luis. No, tú. Buenísimo. Ok, bueno. Dale, muy bien. ¿Tú qué piensas de esta, Luis? Acá en esta pregunta, tengo en cuenta nuevas regulaciones gubernamentales, o sea, factores externos que van a entrar en vigencia, que impiden que tenga una precisión de mi alcance, ¿verdad? Ajá. Entonces, va a ser difícil estimar el esfuerzo requerido. Por lo tanto, me voy a la opción C, que voy a sacar pequeños entregables que vayan generando valor. Porque Ok. por no tener una definición de alcance inicial, ¿verdad? No puedo, por ejemplo, hacer un prototipo e ir refinando. Por eso me voy por la opción C. Ok. Ok, muy bien, Luis. Ok. Perfecto. Y le voy a preguntar, por ejemplo, aquí a Mary. ¿Qué piensa Mary en este? Hola, Mary, ¿me escuchas? Hola Andrés, buenos días. Tardes. Sí, sí, te Tardes. escucho. Bueno. ¿Tú Bueno, qué piensas de yo esto? me fui por la opción número, pues por la B, digamos que por Ajá. lo mismo que mencionaba el compañero. Lo que pasa es que si yo si escojo, estaba entre la B y la C, pero si me voy por la C, digamos que yo no podría desarrollar un prototipo donde la entrega va hasta el final, sino yo tendría que ir generando entregables donde me va probando el cliente y asimismo pues voy aumentando las características para poder tener el alcance final. Entonces, entre la diferencia entre la B y la C, prácticamente me enfoqué más hacia la B porque las entregas las puedo hacer pues de manera constante y no en la C que sí tendría que esperar hasta el final para poder tener ya em, pues el producto o el alcance definido. Entonces, por eso pues escogí la B. Ok. Ok. Esta es una pregunta que es difícil por una razón, ¿no? Digamos, uno dice, bueno, todos aquí estamos claros de que descartamos, bueno, la A y la D se descartó, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué se descarta la A? No sé, por ese diseño completamente la recopilación, ¿no? Esto completamente, el diseño completo, ¿no? De alguna manera, pues ya me dice a mí, oye, esto pues va bajo a al esquema que te está pasando, salte del predictivo, nos están diciendo de alguna manera, ¿no? Salte del predictivo, no te pongas en esas y más bien empecemos a hablar de otras cosas, ¿no? Es una situación donde el gerente dice, oye, no tengo información, no hay mucha información, no hay información disponible, ¿listo? Y no me permite de alguna manera determinar el alcance de la solución, ¿sí? Y por lo tanto es complejo estimar el esfuerzo, ¿no? Entonces uno dice, cuando uno tiene, por ejemplo, muchas veces estos conceptos de ser iterativo incremental, digamos que un agilismo, ¿no? Un agilismo puro maneja los dos, ¿no? Manejo ser incremental, ser adaptativo, ser iterativo. Adaptativo, incremental, iterativo, todo como quien dice que entra en el mismo combo, ¿sí? En el mismo combo. Sin embargo, tengo que entender como quien dice qué pretende cada cosa, ¿no? Es decir, qué pretende, qué es lo que busca cada una de esas definiciones.
Es que si yo soy, por un lado, ¿no? Pensemos en adaptativo. Adaptativo, hablemos aquí de ser iterativo, ¿no es cierto? Y de ser, obviamente, el marco incremental, ¿no? Como quien dice, ¿qué es qué, no? Incremental. Entonces, si uno dice, por ejemplo, ¿qué es ser adaptativo, no? Yo me permito ser adaptativo, recuerden, por la condición, claramente, lo que es ser invest, ¿ok? Cuando tú eres invest, en cierta forma te permite ser adaptativo, es decir, claro, yo tengo aquí una serie de historias de usuario, ¿no es cierto? Aquí regaditas, que en teoría son independientes, ¿vale? Es uno de los criterios que yo tengo, o sea, la independencia. Entonces, la independencia me permite a mí decir bienvenido a los cambios, incluso al final, acuérdense, ¿no? Y tengo aquí un tope, y donde si yo quiero meter algo más, pues entonces esto se desplaza y chao. Entonces me puedo adaptar en función de qué, de ser la generación de valor, ¿no? Me adapto en la función de valor aquí, muy valor. O sea, el agilismo, ¿no? En plena aquí, asociado al valor. ¿Qué pasa con ser iterativos? Cuando yo busco ser iterativo, mi norte de pensar en hablar del marco iterativo, ¿no? Es porque acuérdense de este temita del embudo, ¿no? El embudo este famoso, ¿no? Donde yo tengo esto y tengo esto. Sí, esto significa iterar. Es decir, hoy yo estoy aquí. Este es mi monto de ambigüedad, ¿cierto? Este es mi monto de incertidumbre. Y yo lo que busco es ir, ¿qué? Refinando, ¿no? De alguna manera el alcance, ¿ok? Ojalá, por ejemplo, hasta un punto X, ¿no? Hasta un punto X, si trabajemos a un punto X, ¿cierto? Que sea un punto en donde efectivamente logramos confirmar el alcance muchas veces de lo que puede ser la solución. Entonces yo itero. ¿Qué significa iterar? ¿No? Iterar tiene mucho que ver con refinar, ¿cierto? Refinar requerimientos. Sí, tiene que ver con aterrizaje de alcance. Sí, cómo yo hago que el alcance que está volando a 33,000 pies de altura, pues baje claramente a 5,000 pies o a un punto que regularmente le llamamos el mínimo producto viable, que es el punto en donde yo entrego una versión de producto que es una versión muy beta, sí, muy lo que sea, que me permita confirmar lo que efectivamente el cliente quiere. ¿Sí? Entonces yo con este punto, que es el MVP, confirmo, ¿cierto? Confirmo lo que el cliente quiere, donde hay elementos, ¿cierto? Que son, a manera de ejemplo, automatizados. Hay otros mockups que soportan algunas funcionalidades, ¿vale? Que no están aquí automatizadas, sino que las tengo a papel, ¿no? Y tengo algunos componentes, pero esto en sí me permite confirmar el alcance de la solución. Es decir, por ahí es el camino. Entonces yo busco ser iterativo, ¿ok? Para perfeccionar mi alcance, para llegar a un punto en donde efectivamente voy a lograr esto, ¿sí? Ahora, cuando es el mínimo producto vendible, ¿cierto? O mercadeable, ¿no? Ya es pensar un poco más en enfoques que quizá un poco más incrementales. Que en ser incremental, por el contrario, ¿no? Ya tiene que ver en cierta forma con la palabra, por ejemplo, para el examen, añadir, ¿no? La palabra añadir. ¿Ok? Para el examen se vuelve importante cuando tú te hablan de incrementos. O sea, cuando dicen, voy a ser incremental, ¿no? Entonces yo voy a irle incrementando cosas, ¿no? Digamos, yo le voy incrementando cosas de alguna manera al producto, ¿sí? Es decir, aquí confirmo lo que yo quiero. Yo confirmo, y por aquí es el destino. Sí, por aquí es el destino, por aquí es donde yo quiero. E incremental tiene que ver con la producción, tiene que ver con la manera en la que yo voy a ejecutar la solución de alguna manera. Sí, donde yo voy a ir complementando, voy a ir añadiendo componentes, ¿ok? A la solución que yo voy a desarrollar. Entonces, cuando yo confirmo que por aquí es el camino, ¿sí? Yo confirmo que por aquí es el camino, entonces digo, ¿sabe qué? Me oriento al mínimo producto mercadeable, que es en el primer release, ok, de todo esto que está aquí, ¿sabes qué? Hasta estas cosas de aquí, ¿cierto? Y estas cosas quizás son las mínimas con las que yo voy a obtener el valor que quiero. ¿Listo? Entonces, el mínimo producto viable, no es que sea, no sé si llamarle una funcionalidad básica, no puede ser la suficientemente básica, pero a la vez el punto que nos permita a nosotros confirmar que eso es lo que yo quiero. Listo, es una versión de producto, es una versión básica, elemental, puede ser, ¿no? Que nos permita decir, sí, por ahí es el camino, por ahí es lo que yo en cierta forma quiero.
¿no? Es decir, que no sea que yo aquí me estoy imaginando, a ver, ejemplo, qué sé yo, ¿no? Yo me estoy imaginando aquí una patinetica, ¿vale? Yo aquí me imagino que voy a diseñar una patineta, sí, pero cuando yo voy refinando, pues yo llegué aquí y concluí que esto era un cohete, ¿sí me entienden? Concluí que no, el cohete es. Entonces el refinamiento busca decir que no es una patineta, sino que es un cohete, ¿sí? Ahora, de este cohete voy a hacer incremental porque ¿qué me interesa hacer primero? ¿Sabes qué? Pues voy a hacer lo primero del cohete, que es, ¿sabes qué? La parte que puede ser, no sé, ¿no? Como esto. Y después ya lo voy a pintar, le voy a añadir algunas cositas más por acá, pero ya mientras lo ponga a probar y pueda sacar el valor, pues eso es lo primero que voy a hacer de manera incremental, buscando el mínimo producto mercadeable, que es ya lo puedo usar, puedo sacar valor. ¿Ok? Entonces, por esa razón, ¿sí? Digamos que cuando uno se enfoca para el examen, ténganlo en cuenta, si a mí me preguntan temas de refinar el alcance, si me entienden, de ser iterativo o de buscar confirmar lo que el cliente quiere, ¿ok? Yo soy iterativo. O sea, en la iteración busca perfeccionar el alcance. Si me hablan de ser incremental, es ir añadiendo funcionalidades pues a las cosas. Ahora yo puedo ser iterativo incremental, ¿ok? Iterativo, incremental, adaptativo, como el agilismo puro, ¿vale? Lo importante es diferenciar, por ejemplo, en esta pregunta yo quería hacer eso, era como para que diferencien lo que significa incremental de lo que significa iterativo. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Bueno, démonos un minuto, ¿ok? Un minuto larguito para hacer esta pregunta. ¿Listo? Ok, vamos a ver qué tenemos de respuestas. Mariana, ayúdanos. Mariana, la auxiliadora. Ok, bueno, vamos a ir viendo aquí. Ok, bueno, aquí Mariana es la más rápida del oeste, ¿cierto? Ok, muy bien. Vamos a ir viendo acá, ¿no? Dice, ¿qué tenemos por acá? Dice la primera, mide la disposición de un cliente de recomendar a otras personas los productos o servicios de un proveedor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Puntuación neta del promotor. Eso, puntuación neta del promotor. Muy bien, ¿no? Esta es una encuesta. Esto es algo que ya regularmente se usa, por ejemplo, ténganlo en cuenta para el examen.
es una manera de medir la realización del beneficio, ¿vale? Es decir, es una herramienta para medir la realización del beneficio. Cuando yo voy a lanzar un nuevo proyecto, ¿no? Al mercado, voy a lanzar algo nuevo, algo que mejore, por ejemplo, qué sé yo, satisfacción del cliente, algún tipo de cosas, y quiero medir lo que obtuve lo hago a través de esta herramienta, que es una especie de encuesta, ¿no? Que tabula una serie de elementos de qué tanto el cliente está dispuesto a recomendar tu marca, si es indiferente, si no, bueno, hay una serie de cosas ahí. Responsable de comunicar la visión e implementar la metodología de gestión de proyectos. ¿Qué creen ustedes? Scrum Master. Eso, bueno, vamos a ver, ¿no? Scrum Master, correcto, ¿no? Él es el responsable de, claro, él comunica, recomunica la visión, responde por la implementación de la metodología, libera los impedimentos, ¿cierto? Blinda, ¿no? O protege al equipo de distractores, ¿sí? O sea, lo busca focalizarlo por completo. Ese es el Scrum Master, ¿no? Se necesitan buenos Scrum Master en las empresas. Muy bien. El ciclo de vida de un proyecto podría asemejarse ¿a qué podría asemejarse? PHBA. Ok, ¿no es cierto? El ciclo PHBA, ¿no? Claro, ¿no? Es decir, este ciclo de un proyecto, ¿no? Yo planeo, actúo, todas esas cosas, ¿no? Muy parecido, ¿no? Es la misma cosa, ¿no? Siempre actuamos sobre resultados, ¿no? Todo eso. La definición de completados se emplea durante. Sprint. Ok, revisión del sprint. Muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué es el ciclo PHBA? ¿Me recuerdan? Planear, hacer, verificar, actuar. Exacto, ¿no? El famoso ciclito de la calidad famoso, ¿no? Ese es PHBA. Muy bien. El reglamento interno de trabajo es un ejemplo de... ¿Qué me dicen? Tararán. ¿Qué me dicen de esta? Factores ambientales. Activo los factores de la organización. ¿Qué será? Es un factor ambiental, ¿no? Para el examen, tengan en cuenta, la única política, no la única política, porque uno dice, bueno, PPP, digamos, procesos, procedimientos, prácticas, políticas, ¿no? Regularmente son activos de procesos, sin embargo, las únicas que no cogen esa regla, que son factores ambientales, son como esos reglamentos internos de trabajo o cosas asociadas con el talento humano, ¿vale? Políticas, reglas, sí, de juego asociadas al talento humano ya son factores ambientales. Usted ya coexiste con eso, ¿vale? Ya tiene que seguir esas regulaciones. Sigo la regulación, ¿no? Interna de la compañía. ¿Listo? Es un factor ambiental. Muy bien. Muy bien, muy bien. Robinson me dice, ¿puede repetir, Andrés, por favor? Desde, lo que acabas de decir. Desde la pregunta 1. No, lo que acabas de decir, por favor. Oh, el sí, tema listo, de las políticas, que la triple P. Los activos de proceso. Sí, digamos que acuérdense, yo les digo, no, yo para no olvidarme, yo digo PPP, ¿no? Digamos que todo lo que son procesos, políticas, procedimientos y prácticas, bueno, ahí hay como 4 P's, son activos de procesos, excepto todas las políticas y temas, ¿no? Asociados con el talento humano. Por ejemplo, el reglamento interno de trabajo, eso no es un activo, ¿vale? Eso yo ya tengo que coexistir con eso, es un factor ambiental. ¿Listos? ¿Qué por qué? Bueno, eso es bien confuso, pero bueno, esa es como la regla. Muy bien. Andrés, en la organización en la que yo trabajo, Ajá. digamos, a esos OPAs, a los activos de proceso, los llaman activos de conocimiento. Entonces, cuando uno piensa en eso, digamos, un reglamento interno, pues no es de conocimiento, es más como una norma, como una regla, y por eso yo pensaría que es un factor, por eso se vería como un factor ambiental, mientras todo lo demás sí son conocimiento de la organización. Excelente, ¿cierto? Ok, excelente, Mariana, buen punto, ¿no? Muy buen punto, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Paula dice, ¿cuál sería un ejemplo de política de talento humano? Bueno, yo creo que no sé si aquí está Paulina, que bueno, necesito un experto. Paulina, ayuda. Hola Andrés, buenas tardes equipo, qué lindo escucharlos. Sí, claro, por ejemplo, las políticas de performance evaluation, ¿no? Con las que se mide el desempeño de los empleados en la organización,
Esa es una política, por ejemplo, que es muy usada y que en realidad mide mucho el ambiente en el que trabajamos, que está muy relacionado con la cultura de la compañía, ¿no? Ok, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, cultura es otro factor ambiental, ¿no? También cultura, tolerancia al riesgo de los stakeholders es otro factor ambiental, ¿listo? Políticas de factores de riesgo psicosociales, por ejemplo, Ajá. que se utilizan mucho hoy, más aún en el ambiente en el que estamos viviendo, ¿no? O políticas más materiales como uso de los activos de la organización, ¿no? Uso de vehículos, de equipos y sistemas de computadores, teléfonos, son muchas de las políticas que creamos en talento humano, uso de tarjetas de créditos corporativas, por ejemplo. Ok, excelente, ¿no? Excelente explicación. Muy bien, Paulina, muy bien. Excelente, ¿no? Pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Los PEMIs qué son? ¿Factores ambientales o activos de procesos? Ambientales. Factores ambientales. Correcto, ¿no? También, ¿no? Digamos, factor ambiental, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. De ahí una pregunta es fija, ¿no? Para el examen. Una preguntita, dos preguntitas de eso es fijo. Eso es un puntico ahí ganado, ¿vale? Para el examen. Muy bien. ¿Qué me dicen de esta? Esta pregunta es interesante, ¿cierto? Muy interesante también. Voy a irla leyendo. Dice, durante el proceso de ejecución del proyecto, obtienes tu primer SPI menor que 0.95. Ante lo anterior, el líder del proyecto se remite al registro de riesgos y como resultado convoca una reunión extraordinaria para formular acciones preventivas que busquen solucionar la situación. Esto es un ejemplo de... Ok, bueno, aquí hay varios temas. Le voy a preguntar, por ejemplo, aquí a... bueno, ¿qué piensa, por ejemplo, aquí le voy a preguntar a... que se me perdió todo, ¿no? Diego, ¿tú qué piensas, Diego, con esta? Andrés, un saludo a todos. Hola, Diego. Yo pensé en primera instancia que sea un trigger porque ese fue, digamos, pusimos como un indicador, un trigger es como eso, un momento de una herramienta que me permite identificar en qué momento tengo que actuar, un disparador. Y en este caso, como tuvo un SPI menor de 0.95, disparó la reacción de formular una acción preventiva. Bueno, ¿no? Bien, bien, bien. Excelente, bien explicado, ¿no? Digamos que efectivamente, es decir, esto es un ejemplo de un disparador. Esto es lo que uno debe poner, ¿no? Por ejemplo, esto es una excelente forma de poner un disparador. Es decir, es algo que te dice, oye, venga, si usted tiene un número de estos, ¿no? 0.95, vaya a ver qué pasa y qué tengo que hacer, ¿no? Dice, ok, si saca .95, vaya usted y haga una reunión súper extraordinaria y mire a ver qué pasa, ¿no? Y haga acciones o cosas de ese tipo. No es un workaround, ¿no? Porque un workaround regularmente es apagar el incendio, ¿no? Es el actuar en caliente, ¿ok? Cuando un riesgo se materializa, ¿no? Y actúe en caliente. No es un riesgo secundario, ¿no? Porque un riesgo secundario regularmente es un riesgo que es identificado, ¿ok? Identificado como producto, ¿no? Del planteamiento de la ejecución de estrategias, ¿no es cierto?, para gestión del riesgo, ¿no? Es decir, un nuevo riesgo que surge por una estrategia de gestión del riesgo.
Y obviamente no es un plan de contingencia, ¿no? Porque de alguna forma el plan de contingencia pues tiene que ver con un riesgo materializado, ¿no? Y aquí no se ha materializado ningún riesgo, ¿no? O sea, en ningún lado me están diciendo, qué sé yo, ¿no? Que un accidente, que una situación de un reproceso, una situación, ¿no? De cualquier cosa. Efectivamente, ¿no? Esto es un trigger. Muy, muy bien, excelente. Excelente, excelente, excelente. Perfecto. Algunas tareitas por aquí, bueno, ¿no? Estudiar el manual del estudiante, ¿cierto? Manteniendo el negocio en mente, hay que leer el manual, ¿vale? Muy importante el manual del estudiante. Estudie el flujo de procesos de cierre, transición, realización de beneficios, ¿sí? O sea, ver más allá de las cosas, ¿no? Hoy en día. Ya no somos solamente como el PMBOK básico donde cerrábamos un proyecto diciendo tome el entrego y me fui, ¿no? Ya hay más cosas, ¿no? Hay más cositas ahí de fondo de entenderlo, ¿no? Como lo hemos visto en clase. Muy bien. Muy, muy bien. Vamos al siguiente tema, ¿listo? Permítanme aquí.